Expedición Orinoco. Pan de azúcar, Duli Iguayquieca Quechey, segunda parte. En nuestra aventura anterior, conquistamos la cima del cerro Pan de Azúcar, pero esta vez nos adentramos en un viaje diferente, una exploración hacia las raíces de nuestra historia y arqueología. Llegamos a Pan de Azúcar, muy cerca del pie del cerro, a la casa de la señora Juana Herrera, tierra de historias que se remontan a la época de nuestros libertadores, donde muchas veces se abasteció el ejército libertador y que jugó un papel importante en la historia. De eso hablaremos más adelante, pero antes de irnos al cerro, aprovechamos para tomarnos un cafecito con ella. Claro, todo nos gusta. Café hecho en pan de azúcar. En el pie del cerro descubrimos un tesoro oculto, fragmentos de cerámica, testigos silenciosos de un pasado vibrante, cada pieza un pedazo de un rompecabezas que nos ayuda a reconstruir la vida de quienes nos precedieron. Así de fácil es encontrar en el pie del cerro de Pan de Azúcar restos arqueológicos, las huellas de nuestros antepasados. Pero es importante que esto lo cuidemos y lo preservemos. Recuerden que cuando conocemos nuestra historia, que cuando conocemos nuestro pasado, entonces podemos comprender nuestro presente y nuestro futuro. Y estamos de vuelta en el yacimiento arqueológico al pie de Duli Iguayquieca Quechey. Ya habíamos venido una primera vez, conquistamos el cerro y ahora venimos en pos de las huellas arqueológicas. La arqueología, por concepto básico, es la búsqueda científica de las huellas físicas del pasado del hombre. Y precisamente eso encontramos acá en este yacimiento, uno de los más importantes del sur del Orinoco. Acá donde estamos nosotros, en este abrigo rocoso, hay abundancia de lo que se denomina comúnmente cacharro o alfarería rota. El cacharro, que es este fragmento que ustedes pueden ver aquí, ayuda mucho en la datación y en la determinación de la naturaleza de un yacimiento. También encontramos estatuillas, cerámicas funerarias y otros elementos que son propios de los lugares de habitación. Y es que definitivamente por el sitio, por la amplitud, era un lugar de afincamiento permanente. Acá pueden conseguir agua, hay animales de casa. El ambiente es mágico, está cargado de misticismo y es probable que también se hayan realizado diversas curaciones chamánicas aquí. Necesitamos es la evidencia más completa y esperamos que en el transcurso de este capítulo podamos desenterrar algo más de la verdad. Bueno, hoy no estamos muy bonitos, ¿verdad, Adrianita? Estamos muy llenos de tierra porque estamos precisamente aquí en esta especie de abrigo rocoso del piedemonte del cerro, con unos materiales pues que le queríamos mostrar a todos los amigos, se le habían ofrecido en los demás programas, especialmente esta parte relacionada con las muestras pues, arqueológicas. Estamos aquí en presencia de tres manifestaciones importantes. Por un lado, aquí en mi derecha es un amolador, que ya lo va a enfocar Adrianita, y aquí tengo también otros amoladores, pero portátiles, pues, digamos, restos de trabajo humano. Y esta parte que corresponde a cerámica, ¿no? Estas son cerámicas, hay millones de fragmentos y millones de fragmentos de piedra también en este lugar, ¿no? Como me decía Cristóbal, esto era un lugar de habitación de las culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio. Pero cuando uno mira estos materiales, uno se da cuenta de que hay generaciones de personas, de hombres, mujeres, niños trabajando en esto. Los amoladores, como estos que les hemos enseñado en otras oportunidades, que están en las rocas macizas, son los más antiguos. Son manifestaciones que no han recibido una investigación propiamente hablando, salvo una investigación que se hizo en el año 2008. El doctor Frank Caramel le hicieron una prueba de aceleración de masa a estos lugares. Es lo único científico que hay, ¿verdad? Pero estos amoladores, por sus características, por la forma como están trabajados en la piedra, hablan de una gran antigüedad que se remonta a edades, por ejemplo, como 60.000 años. Y estas que tengo aquí
son portátiles, también son tallas, ¿no? Por ejemplo, vemos esta, que tiene una talla por aquí por un lado, ¿verdad? Esto también está en roca granítica, y en esta otra parte está la otra talla. Y esta, que se parece más a lo que nosotros conocemos como granito, también es una roca, estos son restos de las rocas que quedaban, que ellos iban tallando, ¿no? Bueno, observamos claramente la presencia de dos generaciones, tres generaciones de pueblos de esta zona. Los que hicieron estas rocas talladas, los que tallaron en las rocas más antiguas, los amoladores, como los llaman, que están hechos en roca, a veces tienen 60, 80 tallas. Aquí hay 3 tallas en esta que tengo en la derecha. Son los pueblos más antiguos. Y los que hicieron estas tallas, fabricaron esta cerámica, para esto se conocían el fuego. Son pueblos más nuevos, pero conocían el fuego, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, la presencia de la cerámica, me contaba una oportunidad el doctor Frank Caramelli en este mismo lugar, que lo visitamos en el año 2008, que la presencia de cerámica es determinante para contar la historia de estos lugares arqueológicos, porque las secuencias de la cerámica son las que permiten hablar de la antigüedad del lugar. Y el hecho que Pan de Azúcar tenga mucha cerámica, todo este piedemonte que Adriana lo ha recogido con su cámara magistral y que se le va a mostrar a lo largo del programa, muestra millones y millones de fragmentos de este tipo, cerámicas arauquinoides de trazo fino. Estas cerámicas indican que este era un lugar de habitación, era un sitio donde los pueblos vivían, ellos vivían aquí y aquí hacían su vida, por lo cual esto está lleno de fragmentos que eran como los restos, la basura que ellos dejaban en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en el Orinoco Medio han aparecido 5 series de cerámica. Esta cerámica arauquinoide de Pan de Azúcar, apareció también el bayoide, apareció el barrancoide, apareció el cedeñoide y apareció el bayoide. Son 5 series de cerámica que se han recogido en el Orinoco. Bueno, y la otra es el saladoide. 5 series de cerámica. Él me explicaba, el doctor Frank Caramelli, que para poder avanzar en el estudio de estos lugares hay que seguir recogiendo cerámica, hay que seguir descubriendo tipos de cerámica para que en la medida que aparezcan más estilos de cerámica, en esa misma medida se va construyendo la historia. El nombre de las cerámicas se les pone por el sitio en que aparecen. Por ejemplo, el cedeñoide se le colocó cuando el doctor Riva hizo las investigaciones en Punta Cedeño y apareció ese estilo allí. Y desde esa época, más o menos el año 85, lo llaman cedeñoide. Así pues, cuando aparece una cerámica en un sitio nuevo, la gente le da un nombre y generalmente le ponen ese nombre del lugar donde apareció la cerámica. Nos adentramos un poco más en la sabana y llegamos al sector de Quiribana en busca de los petroglifos, mensajes grabados en la roca por manos ancestrales. ¿Qué historias nos cuentan estas enigmáticas figuras? ¿Qué mensajes nos dejaron quienes habitaron estas tierras hace siglos? Continuamos en el yacimiento arqueológico de Pan de Azúcar, específicamente en este sector conocido como Quiribana. Estamos aquí pues en la parte de los petroglifos, aquí en la derecha de la grabación. Ustedes podrán usar un sol allí, que son varios soles de este tipo, estos petroglifos muy antiguos. Bueno, en verdad, lo importante es decir en esta parte, que ya vimos en la parte inicial, lo relacionado con los amoladores, la cerámica del piedemonte del Cerro Pan de Azúcar y el cementerio de cerámicas de allí del piedemonte. Y estamos ahora en esta parte precisamente porque esto es otro elemento importante de la arqueología. El petroglifo como tal era simbólico, pues era una expresión también artística y también era de otro tiempo histórico, porque los amoladores pertenecen a un tiempo histórico, son más antiguos. Luego los petroglifos, cuya historia fue recogida en un trabajo de investigación por el doctor Frank Caramelli, cuando se hizo una prueba de estas muestras arqueológicas, y tienen más o menos 14.000 años estos petroglifos. Luego, pues,
indicar que, como ustedes podrán observar, esto es una parte como de sabana, es la parte, digamos, ya de la planicie. Este es un ambiente muy determinado por la parte de los cerros y luego el piedemonte que tiene estas planicies. Era un lugar sin duda donde los hombres primitivos expresaban su cosmogonía y su adoración indiscutible con la divinidad solar. Seguimos acá en el yacimiento arqueológico Pan de Azúcar, pero en el sector Quiribana, como ustedes pueden apreciar acá en la imagen, allí tienen el petroglifo del sol sonriente, una imagen que es frecuente encontrarla en todos los yacimientos del municipio cedeño, lo cual nos da una idea para, digamos, intentar traducir su significado. Y esto es un culto al sol. El mismo culto al sol que se tenía en la antigua Grecia, el culto al sol del antiguo Egipto y el culto al sol invicto del Imperio Romano. Esto es súper importante porque significa que las culturas ocupantes de este territorio, o los habitantes primeros y primarios, si queremos llamarlos así, no eran culturalmente atrasados ni estaban al margen de la historia. Podían ser antiquísimas, porque acá estamos hablando de manifestaciones que tienen 14.000, 15.000, tal vez 20.000 años, contemporáneas con el poblamiento venezolano. Pero no significa que no tuvieran conocimiento de otras tradiciones. Quizás lo que tenemos aquí es un eco de tradiciones que provienen de más allá del Océano Atlántico. Recordemos que el contacto transoceánico precolombino es una realidad, por mucho que a la academia le disguste aceptarlo. Pero estos petroglifos tienen algo más que les da igual importancia. Y eso es que nos señalan un punto de quiebre entre la arqueología tradicional y la arqueología moderna. ¿Por qué? Porque la arqueología tradicional se divide en dos. Una arqueología prehistórica, es decir, la que estudia aquellas manifestaciones como las pinturas rupestres, los mismos, dicho sea de paso, los mismos petroglifos, también estudian las monedas, los restos de cerámica como los que hemos visto en el yacimiento anterior. Y esa arqueología se denomina también arqueología prehistórica o arqueología ágrafa, ya que se entiende que estudia aquella parte de la historia cuando la escritura todavía no aparecía. Luego viene una arqueología histórica, que es la que estudia básicamente los documentos escritos y otras fuentes de tipo similar. Pero yo pregunto acá, en este momento y lugar evidentemente importante, si estos petroglifos y otros que ya hemos visto a lo largo de esta serie no son formas de escritura. ¿Lo son? Lo que no tenemos es la piedra roseta que nos permita traducirlo. Pero de resto, esto es una forma de escritura. Estas son palabras escritas en piedra que nos dejaron nuestros antepasados. Y es importante también señalar, tomar el momento para señalar que de ninguna manera puede ser permitido que esto desaparezca, que se destruya, que se dañe, ya que tenemos en la actualidad, año 2025, más preguntas que respuestas. Y hasta que no consigamos todas las respuestas y aún después, esto debe prevalecer tal cual ha prevalecido los últimos miles de años hasta cuando los vimos por primera vez. Pan de Azúcar no solo es arqueología. Durante la Guerra de Independencia, este sitio se convirtió en un punto estratégico para el Ejército Libertador. Los hatos que rodeaban la zona proporcionaron alimento y recursos vitales para las tropas patriotas que luchaban por la libertad. Nos conecta con un capítulo crucial de nuestra historia, el esfuerzo colectivo por la emancipación. Hato ganadero de Pan de Azúcar, una historia. Bueno, estamos aquí en este potrero del hato de Pan de Azúcar, el hato ganadero de Pan de Azúcar, precisamente para hacer un pequeño comentario sobre esta historia tan importante de Caicara del Orinoco. Venir a este sitio es ir al pasado, es ir al tiempo colonial, al tiempo en que nosotros, en que se hicieron los primeros establecimientos en esta tierra, cuyos fundamentos iniciales fueron los hatos ganaderos. El hato de Pan de Azúcar nació en el tiempo de la colonia, precisamente impulsado por los misioneros jesuitas,
quienes establecieron varios hatos ganaderos en el sector, entre esos este hato de Pan de Azúcar, San Antonio Rojero, San Rafael de Capuchino y el hato de Guamalito, Alto Altagracia también. Bueno, estamos aquí precisamente para evocar que esta región, este lugar, sirvió de asiento a los arreos de ganado, a los arreos de caballo, de mula, que le sirvieron al ejército libertador que dirigía Simón Bolívar. Y desde este lugar salieron en muchas oportunidades grandes arreos de ganado, estamos hablando de 3.000, 4.000 reses por viaje, para surtir al ejército de Simón Bolívar en todos los sectores, desde que venían de Angostura, despachaban arreos hacia Cuchivero, y luego al encuentro con Páez despachaban arreos para Guamalito, para la Urbana, y también en el año 1819, cuando pasa y cruza los Andes, los arreos de ganado de este sector apoyaron el tránsito de Simón Bolívar hasta la tierra de la Urbana. De tal manera que estar en este lugar es estar en la historia. Este sitio lo conoce toda la generación histórica de los últimos 200 años como un hato ganadero. Posteriormente, este hato pasó a manos de José de la Paz Mendoza y a finales del siglo XIX, y finalmente recayó la propiedad en manos del señor Manuel Felipe Tovar. Y Pan de Azúcar es eso, una gran referencia histórica por esas razones. Y con el tiempo se convirtió en uno de los ejidos de Caicara del Orinoco. Pan de Azúcar es una referencia ejidal importante. La mayor parte de la gente, no, los ejidos pues son los límites de la ciudad. Las grandes coordenadas ejidales de Caicara son precisamente el Cerro Pan de Azúcar, el Cerro Morano, ¿verdad? Y la Mata de la Matanza y el Rincón del Puñar en el sector del Orinoco. Hablar de Pan de Azúcar, justamente donde estamos, es hablar definitivamente de la presencia de los misioneros jesuitas del Orinoco Medio. De hecho, la referencia de este sitio donde estamos precisamente es del año 1758 en el mapa de Bruno Salvador Carmona y Juan de Dios Castel, titulado Curso del Orinoco en las inmediaciones de Cabruta. Aparece bien señalizado como zona de producción de ganado. Durante la época de la independencia, de este sector particular, salieron una gran cantidad de cabezas de ganado destinados al consumo del ejército, además de bestias de tiro y bestias de silla, lo cual revela la importancia estratégica del sector Pan de Azúcar de cara a las acciones que se libraron entre los años 1810 y 1824. Aunque la mayoría de la gente desconoce el dato, lo cierto es que Caicara fue fundamental para lo que fue la campaña de Guayana, e inclusive todavía estamos en discusión sobre cuánta participación hubo de este sector del sur de Venezuela hacia lo que fue la campaña Admirable. Debemos dilucidar ese punto, pero la cuestión es, estamos ante un hecho indiscutible. Caicara no es un lugar incidental en la historia. Caicara es un foco donde se produjo parte de la historia republicana de Venezuela. El Cerro Pan de Azúcar nos muestra dos caras: la imponente cima que conquistamos y la huella imborrable de nuestros ancestros a sus pies. Dos experiencias que se complementan revelando la riqueza y la complejidad de este mágico lugar. Agradecemos a José Herrera por traernos a casa de su tía Juana y dejarnos descubrir una vez más la magia del Tuli y Guayquieca Quiché. Nos vemos en una próxima entrega de Expedición Orinoco.